Atenta ahí, sigue atenta ahí en la sede del Centro de Estudios Públicos. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Prácticamente empatadas ambas opciones, apruebo y rechazo. La diferencia no es estadísticamente significativa, dijeron desde el Centro de Estudios Públicos. Revisemos las cifras. 27% de los encuestados va por la opción rechazo, 25% va por la opción apruebo, 37% no ha decidido su opción y 11% expresa que no sabe. Y los que no han decidido, que son la gran mayoría, dicen que la principal razón es que no tienen información o que no han leído el texto. Y además la encuesta del Centro de Estudios Públicos se pone en un escenario específico. ¿Qué pasaría si ganara el rechazo, si la constitución política actual siguiera vigente? En este escenario, 42% opta por que se elabore una nueva propuesta de constitución que reemplace a la vigente. 15% apoya que se mantenga la vigente y 31% apoya que se reforme, pero la opción mayoritaria es que de todas maneras, en caso de ganar el rechazo, se elabore un nuevo texto constitucional. Y además, esta encuesta, sabemos, pregunta por varios temas, entre ellos las figuras políticas mejor evaluadas, entre ellas la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, el presidente de la República, Gabriel Boric, los ministros Giorgio Jackson, Camila Vallejo y también el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y en ese contexto le preguntamos a la coordinadora del área de opinión pública del CEP, ¿qué pasaría o cuánto podrían influir las figuras bien evaluadas en el resultado del próximo plebiscito del 4 de septiembre? Y esto fue lo que contestó. Es posible que si las y los convencionales adquieren un rol menos protagónico y empiezan a adquirir otras figuras, y ahí lo uno con figuras que tienen una buena evaluación, alguna figura social del gobierno que tienen una buena evaluación podría modificarse. Esto es un podría, ¿no es cierto? Porque depende de cuánto permanezca en la memoria de las personas estas razones y cuán estructural para ellas sean, ¿no es cierto? Pero es factible, ¿no es cierto?, entender lo que, si son características, si empiezan a figurar otros personajes políticos, empiezan a figurar más bien las propuestas, probablemente eso se aleje un poco de la memoria de las personas. El trabajo de campo se realizó entre el 13 de abril y el 29 de mayo. Esto significa que no alcanzó a considerarse, a medirse el efecto de la cuenta pública, que sabemos tuvo también una consecuencia, un efecto dentro de la aprobación que aumentó para el presidente Gabriel Boric. No se incluyó entonces el efecto de la cuenta pública, no se alcanzó a medir, pero le preguntamos más en específico a la coordinadora del área de opinión del CEP, ¿cómo podría influir más específicamente el presidente Gabriel Boric si es que se inclinara ya derechamente por una de las opciones? Vamos a revisar lo que nos contestó. Si el presidente jugara un rol activo en favor del apruebo, dado que tiene niveles de aprobación mayores al apruebo, podría tener un efecto. Pero también está abierta la pregunta si para las personas que están decidiéndose eso no podría ser contraproducente, percibiendo que el presidente está excediéndose de su rol. Por lo tanto, yo creo que acá el mensaje es que hay una gran incertidumbre todavía. Probablemente las personas que aprueban y rechazo, sobre todo las que no cambien sustantivamente, sino que vamos a ver los que aún no lo han decidido, que se tienen que informar, que lo están pensando, y esas personas tenemos que entender bien cómo podrían influir. ¿Cuándo habrá una próxima encuesta? Eso no se sabe. Le preguntamos también a la coordinadora para, en definitiva, saber cómo se va midiendo también el desarrollo, las diferentes etapas que se van cumpliendo en el proceso constitucional, pero no tienen todavía una fecha para una próxima encuesta. Así que, bueno, todo esto es información en desarrollo y es lo que se midió hasta el pasado 29 de mayo. Otros temas que se abordaron, además de la Convención Constitucional, lo decíamos, las figuras mejor evaluadas dentro de los políticos, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que ocupa el primer lugar dentro de las figuras mejor evaluadas, le sigue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el presidente de la República, Gabriel Boric, y también los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Quien más cae en la aprobación fue la ministra del Interior, ahora vicepresidenta Ixquia Siches. También se pregunta por instituciones, las peores evaluadas, los partidos políticos, la Cámara de Diputados y también el Senado.
el tema que más preocupa a la ciudadanía hoy, sin duda, y que ha crecido de manera importante la preocupación, es la delincuencia, asaltos y robos. En otro tema, 82% cree que la suspensión de clases tuvo un impacto negativo en la salud mental de los estudiantes y un 61%, y esto también va a ser interesante para abordar en los próximos días, un 61% está por prohibir todo tipo de inmigración. Así que hay harto para desglosar en las próximas jornadas a propósito de estos resultados que, como decíamos, tuvo su campo de trabajo, su trabajo de fecha de campo. trabajo de campo entre el 13 de abril y el 29 de mayo. No alcanza a medir cosas que sucedieron después, pero ahí está la fotografía a analizar y no sabemos todavía cuándo habrá una próxima encuesta. Claro, y como decías tú, lo más relevante de todo eso, la cuenta pública, que no alcanza a estar dentro del trabajo de campo de esta encuesta del Centro de Estudios Públicos. Es muy improbable. En el CEP son muy sigilosos, se cuidan mucho. Normalmente tratan de que no se sepa ni siquiera cuando empieza el trabajo de campo para que la muestra se comporte, las personas encuestadas se comporten con total neutralidad, por decirlo así. No se vean afectados por nadie y ni nadie puede tratar de manipular a esa muestra. Pero sigue habiendo algunos datos interesantes. Uno que es muy interesante, y yo no sé si es una muy buena noticia para quienes están por el rechazo, es que hay una mayoría clara que piensa que una nueva constitución va a ayudar, al menos en algo, a solucionar los problemas del país. Se me perdió la lámina ahora, pero es alrededor de un 36%, que se suma a un cuarto, más o menos 25-26%, que cree que va a ser neutra, digamos, en términos de solucionar los problemas del país. La aprobación del gobierno, ya la decíamos, del presidente más bien, 32 la aprobación, dice Andrea Pino, 49 la desaprobación, como aparecía también en nuestra pantalla. Y lo otro que llama la atención en la evaluación de personajes políticos es, primero, el muy poco conocimiento que tienen figuras que están prácticamente todos los días en los medios de comunicación. Estoy pensando en el senador y presidente de RN, Francisco Chaguán, que alcanza un 58% de conocimiento, el ministro Mario Marcel, incluso 57% de conocimiento, o el presidente del Senado, 51% tiene Álvaro Elizalde de conocimiento, a pesar de su larga trayectoria en el servicio público y en la política. Y lo otro es que solo Evelyn Matei y Mario Marcel, Andrea, entre los personajes con mejor evaluación, son los únicos que tienen, entre las personas que los conocen, más evaluación positiva que negativa. Todos los otros casos, incluyendo el presidente, tienen más evaluación negativa que positiva. En general, la mirada, y esto hace varias encuestas CEP, no es muy generosa, no es muy amable con los líderes políticos. Sí, es curioso revisar, de hecho preguntamos cuál es el criterio para preguntar por estas personas en específico y nos decían que son varios temas. La intención es medir en el tiempo, por lo tanto hay figuras que se repiten y ese es uno de los criterios. Otro es el nivel de conocimiento, el rol que cumplen, así que hay una serie de factores que ahí influyen en esta lista, pero es bien llamativo ver los primeros lugares. 3 ministros de Estado, el mismo presidente de la República y la alcaldesa Evelyn Matei, que aparece en diferentes roles en sondeos anteriores, así que también es un dato interesante de analizar. Sube 14 puntos porcentuales y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sube 11 puntos exactamente, 11 puntos porcentuales en su aprobación. Pero claro, y la caída más amplia, la de la ministra Isquia Siches. Muchas gracias, Andrea, por los detalles. Buenas tardes. Buenas